Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hablar acerca de la crisis del 2001 Argentina, o también conocida como crisis del Corralito. Esta fue una crisis de índole política, económica y social que llevó a la renuncia del presidente vigente en aquel año, Fernando de la Rúa, la cual se vio caracterizada por múltiples manifestaciones masivas por toda Argentina. Debido a este estallido social y a unos crecientes saqueos, el presidente de la Rúa decide establecer el estado de sitio en la noche del 19 de diciembre del 2001, lo cual le otorgaba cualidades de represión a las Fuerzas Armadas. Todo esto bajo la intención de parar las protestas sociales. Finalmente, tras la renuncia de varios ministros, entre ellos el ministro de Economía, de la Rúa, que negaba renunciar al cargo, renuncia como presidente y como la Casa Rosada estaba rodeada de manifestantes, este la abandona en un helicóptero. Pero, ¿a qué llevó este reventón social que terminaría con la renuncia de un presidente? Para explicar esto debemos irnos unos cuantos años atrás, específicamente a la década de los 90, pues cuando Carlos Saúl Menem asume el mando del país, lo asume en un contexto muy complejo, con una alta hiperinflación y una situación social extremadamente difícil. En sus primeros años de poder, este hombre comenzó la convertibilidad del peso argentino a la paridad del dólar estadounidense. Esto logró terminar la inflación y trajo cierta estabilidad económica, pero como contrapartida obligó prácticamente a que aumentase el desempleo, puesto que las fábricas cerraron ya que las exportaciones se volvieron más redituables, y con el pasar de los años el desempleo se hizo notar aún mucho más. Toda esta problemática explota cuando el Estado, al mando de la Rúa un par de años después, decide tomar una drástica medida, a la cual se le denomina como Corralito, la cual con intención de evitar una fuga de efectivo, puesto que los argentinos, previéndose lo que podía venir en una crisis económica, empezaron a retirar sus ahorros en dólares de los bancos, dejando a este sin dinero para prestar y arruinando la oferta económica. Entonces el presidente ordena una medida que se llama Corralito. En este, todo el dinero de los ahorros queda bloqueado. Y prácticamente eso fue lo que desencadenó las protestas. Y no solamente las personas naturales se vieron afectadas, sino que también las empresas. Por ejemplo, las aerolíneas argentinas no pudieron trabajar debido a esto. Todos los vuelos internacionales se vieron obligados a cancelarse. Ya sabemos cómo comenzó y terminó esta situación, pero ¿qué aspectos de la economía causaron o fueron afectados por esta crisis? Si comenzamos por el PIB, podemos ver el golpe en este, es casi inmediato a la crisis. Fue causado por un estallido de convertibilidad del peso y el dólar, dando paso al default de la deuda externa, aumentó el desempleo y el corralito impidió el consumo para muchas personas, incluso para las empresas nacionales. Esto causó que el PIB inmediatamente bajara en ese año. Si observáramos el desempleo en total, podemos encontrar durante los años 1994 y el 2002 dos grandes picos. Durante los años 90 se puede entender que el desempleo siempre se mantuvo alto debido a las políticas de convertibilidad implementadas por Menem, pero pues las empresas era más fácil importar que producir, pues era más barato, lo que dejó una gran cantidad de desempleados. Todo esto cambió al disminuir la inflación. La inflación durante el año 2002 se tuvo el pico más alto, pues con las políticas de Menem en los años 90 fue fácilmente controlada, pero entre 2001 y el 2002 la inflación se disparó enormemente, esto debido al corralito y a la inmensa fuga de dinero que tuvieron los bancos en adición a la deuda externa y las malas prácticas de los dirigentes. La oferta monetaria. En la oferta monetaria argentina siempre se tuvo una tendencia a la baja, pero fue en el año 2001 donde más evidenciamos esto. Fue gracias a la fuga de dinero de los bancos, ya que existió menos dinero para realizar préstamos y la gente no tendría para apalancarse o hacer crecer su base monetaria. Adicionalmente a esto, el corralito también hizo disminuir la oferta monetaria, pues al impedir el uso de efectivo dejó todos los ahorros de los argentinos bloqueados como reservas. El total de las reservas. En las reservas de los años 90 tienden a la baja y considerablemente poco a poco llegan hasta el 2001, en el periodo en que la crisis fue su mayor problema.
La fuga excesiva de dinero de los bancos y la deuda externa ocasionó que mucha gente perdiera sus ahorros o los sacara del país por el miedo a perderlos. Económicamente hablando, el corralito fue el parámetro más que aumentó la deuda externa, generando también un nivel productivo del país muy bajo. La oferta monetaria no óptima para poder crear apalancamiento para empresas y personas, pues socialmente, esto causó que socialmente el pueblo argentino se explotara en una revolución prácticamente. Y se sabe que el corralito fue uno de los acontecimientos más difíciles por los cuales el país argentino ha tenido que pasar, y uno de los más violentos también. Created using Powtoon.